Muy buenas a todos y bienvenidos al estudio, el programa dedicado al mundo del podcasting de la red de Factory Podcast. Programa número 20, en el que voy a hablaros de lo que ha ocurrido estos meses y las determinaciones que he tomado en base a la red. Puedes comentar este programa en Twitter con el hashtag #elestudio20. Hoy quiero hablar con vosotros de por qué dejé de publicar y por qué lo hice de manera tan brusca, sin avisar. Lo que ocurría es que me di cuenta de que no era lo que yo quería. Fui cambiando muchas cosas dentro de la red con el paso del tiempo sobre la marcha, pero no acababa de ser lo que yo quería. Lo más visible lo pudisteis ver. Cambié un par de veces el nombre de la red, toqué todo el paquete gráfico, hubo varias modificaciones en base al paquete gráfico y otros muchos cambios que hubieron que no acababan de gustarme, no acababa de ser lo que yo quería. Con todo esto, como os digo, aún así no estaba a gusto con lo que hacía y eso se notaba. No estaba a gusto con los programas que hacía, con las temáticas que trataba y sobre todo con la manera en que hacía los programas. Sinceramente creo que me obsesioné demasiado con la forma, con que la forma de los programas fuera perfecta, con que el contenido se pareciera quizás demasiado a un programa de radio y no dedicaba demasiado tiempo al contenido. Y quizás no tenía demasiado claro que esto no era un programa de radio, que esto es un podcast y que quizás la forma no es lo más importante. Al fin y al cabo, lo importante de un podcast es el contenido y no el continente. Al contrario de lo que ocurre en YouTube, por ejemplo, si tú creas contenido para YouTube, sí que tienes que estar muy pendiente de la calidad del continente, ¿no? Es decir, tienes que tener una imagen muy buena, una infografía pues que sea muy atrayente para la audiencia. Y solo de este modo conseguirás la atención del que decide comenzar a ver el vídeo, ¿no? Tienes que tener una imagen muy clara, unos elementos en la imagen muy atrayentes que ayuden mucho al entendimiento del contenido. Y esto pues en el podcasting pues no es tan importante lo que, digamos, el envoltorio, porque realmente a ti te da igual la música que ahora mismo está sonando de fondo o cómo es la sintonía. Lo que te ha traído hasta aquí, hasta este programa, es el tema del que vamos a hablar, ¿no? Y lo que tengo que ofrecerte sobre este tema. Y pues bueno, pues esto era un problema que yo tenía realmente. Me centraba demasiado en la calidad del sonido, de todo el contenido, que todo fuera muy perfecto. Y realmente pues no dedicaba demasiado tiempo en elaborar un contenido que fuese completo y sobre todo que fuese interesante. Esto fue algo que casi me llegó a obsesionar, por lo que en un momento dado decidí volver a empezar desde cero. Y hacerlo bien desde el principio. Quise crear una red nueva, una web nueva, con un nombre nuevo y realmente lo único que quise conservar, pues quizás por continuidad o por añoranza, son los programas que ya estaban publicados, los episodios que ya estaban publicados hasta el momento, pero tampoco voy a hacer cuenta de ellos, es decir, ahí están para quien quiera oírlos, pero realmente no voy ni a cambiarles la imagen ni a trabajar sobre ellos porque no me merece la pena. O sea, quiero hacer las cosas bien y realmente ese contenido es mucho trabajo y bueno, lo iré haciendo poco a poco, pero que tampoco quiero obsesionarme con ello. Ahora que conocéis las razones por lo que rompí con todo, quiero contaros cómo ha sido el proceso de creación de la nueva red, porque bueno, pienso que puede ser de ayuda para quien esté quien te esté pensando en crear una red de podcasting, ¿no? Conocer los pasos que se pueden seguir, o por lo menos los que yo he seguido, que han hecho que al fin y al cabo exista esto que tenéis aquí. Ya os digo que esto es algo que he hecho recientemente y digamos que es como si hubiera creado una red nueva, o sea, como si todo fuera desde cero, ¿no? El primer paso es, lo primero que hice fue hacer pruebas de la imagen corporativa, ¿no? Esto me ha ayudado mucho en todo este proceso, sobre todo en el proceso de diseño, no tanto en el resto, pero sí en el de diseño. Un canal de YouTube, sorprendentemente, es un canal que se llama Marco Creativo. Este canal Marco Creativo tiene muchos vídeos. Es un chico que se dedica al diseño gráfico y demás, pero tiene un par de vídeos que me han servido mucho de ayuda, ¿no? Tiene concretamente uno que es cómo crear logotipos.
en este vídeo te enseño un poco, pues cómo trabajar con InDesign, cómo trabajar para crear logos con formas y demás. Está muy bien, pero sobre todo la serie de vídeos que más me ha ayudado en crear todo lo que es la imagen corporativa es la serie de vídeos Proceso Creativo para crear marcas, ¿vale? Creo que son 8 vídeos en los que te va enseñando paso por paso cómo crear la marca, los diseños de una marca, cómo tienes que hacer pues, los logotipos, los isotipos y demás. Y la verdad que es una serie de vídeos muy completa. Os invito a que la veáis, aunque sea solo por curiosidad, porque está muy bien, ayuda mucho a aprender a hacer, la imagen de una marca. Una vez que ya tenía la imagen de la marca, realmente pasé al paso, diría, no el más complicado, pero sí el que más tiempo me costó. Y es el de qué programas conformarían la red. Yo antes, sabéis que tenía varios programas que la publicación de contenido eran muy reducidas. Concretamente os hablo el podcast que tenía mi nombre, Pedro Pérez, el podcast de tecnología. Y sobre todo el de la biblioteca, el podcast sobre libros. Esos dos programas realmente es que ya no sentía que me gustara publicar contenido en ellos. No me sentía atraído por ese contenido, no sentía que lo estaba haciendo a gusto. Entonces he decidido pasarlos al archivo, es decir, dejar de publicar contenido en ellos. No en el de Pedro Pérez, sí en el de la biblioteca. El tema de los libros es algo que realmente ha pasado a un segundo plano en mi vida, porque quizás no tengo el contenido o el conocimiento suficiente para hablar sobre este tema. Sí que suelo leer mucho, pero no suelo hacer lecturas que me sirvan para el público generalista, ¿no? Es decir, suelo leer mucho libro técnico sobre economía, sobre periodismo, sobre radio, sobre televisión, y quizás no es contenido para poder, que sea de interés general, ¿no? Entonces he decidido quedarme con los programas que realmente me apetece hacer, que me ilusiona grabar y que realmente me gusta su temática. Y bueno, pues estos programas han sido los que finalmente se han quedado en la red, que son El Estudio, este programa que estás escuchando sobre podcasting, porque realmente me gusta mucho el podcasting, me gusta difundir la palabra, como se suele decir, es decir, dar a conocer el podcasting, dar a conocer mi manera de hacer podcasting, toda la información que pueda ser útil para hacer crecer este medio de comunicación. Y realmente pues es un tema que me apasiona y que digamos es mi programa bandera, ¿no? Otro programa que también he decidido permanecer es el de Pedro Pérez, aunque ahora ha cambiado de nombre, ahora es La Tecnoteca. Ese programa de tecnología, pero sin ningún tipo de pretensión, es decir, un programa de tecnología con contenido muy variado. No quiero centrarme en revisión de dispositivos ni en revisión de aplicaciones, sino realmente en problemas y soluciones que se planteen día a día en mi vida diaria, ¿no? Y luego los otros dos programas que se quedan, digamos que conforman la red, son Sobrevive a la Universidad, un podcast para universitarios, porque la verdad que es un tema nicho que realmente hay muchos universitarios que escuchan podcasts y no hay programas dedicados a nosotros, ¿no? De contenido sobre universitarios por y para universitarios. Así que por eso he decidido crear ese programa, ese podcast sobre vida universitaria dentro y fuera del aula. Y luego el último programa es el informativo que hacíamos en la radio, mi compañera Andrea y yo, que lo tenéis en la red. En la red tenéis los programas que se publicaron, Ponte al Día. He decidido mantenerlo, pero mantenerlo de una manera diferente. El programa de radio sí que es verdad que como lo hacíamos en la radio tenía que tener un contenido informativo grande, tenía que tener un apartado de titulares y demás, pero quiero centrarlo más en opinión, en las columnas de opinión, por así decirlo, los artículos de opinión que escribo para mí, y bueno, en alguna publicación, pero ese contenido convertirlo en podcast y hacerlo para, bueno, digamos ese contenido de opinión sobre la información del día a día, hacerlo público en formato podcast. Entonces esos van a ser los programas que van a conformar la red, van en principio a participar en esta red de estos 4 programas, y de momento suficiente para
para ir cogiendo de nuevo el ritmo de publicación, grabación y sobre todo el ritmo de volver a ser podcaster. Una vez que tenía claros los programas que van a formar la red y la imagen corporativa de la misma, di el paso de crear la web, de crear el blog de la red. La verdad que la web es algo importante y no le damos verdadera importancia. Yo, por ejemplo, soy muy partidario de escuchar los podcasts en su propia página web. No por nada, sino porque allí es donde más información hay sobre el programa. Además de escucharlo y la descripción, pues suelen estar los enlaces, suelen estar la información que complementa ese programa, ¿no? Por eso creo que es tan importante tener una red, una web, porque allí puedes encontrar y poner toda la información del programa que has grabado y ponerla a disposición del público. Por eso creo que es tan importante el tener una página web. ¿Cómo la he hecho? Pues el modo de hacer una página web competente y profesional con un mínimo coste es muy fácil. Es con un dominio de one-on-one que me ha costado entre 3 y 4 euros al año, ¿vale? Y ese dominio redirigido a un blog gratuito de WordPress. Realmente la red tiene un dominio no sé cuánto .wordpress.com, pero tú no accedes desde ese dominio, sino accedes desde www.thefactorypodcast.es, ¿vale? Entonces es simplemente eso, un dominio que lo puedes comprar con one-on-one o en cualquier empresa que conozcas, la que más fiable te sea, pero yo es que todos los dominios los compro en one-on-one porque son los más baratos y los que me parecen más cómodos. De este dominio, además, te permite crear infinitos subdominios, creo que son 1000, pero bueno, tiene subdominios suficientes como para toda la vida de la red. Y luego una dirección de correo electrónico que, por ejemplo, en mi caso es contacto@thefactorypodcast.es. Con esa, y todo eso por 3-4 euros al mes, una cosa así. Entonces esta es la manera de hacer una web para tu red de podcast competente y profesional con un mínimo coste. Luego, en cuanto al estilo de la web, pues es bastante sencilla. No he querido hacerle demasiada floritura ni enlaces que vayan a enlaces a páginas y demás porque no me interesa. Me interesa que sea una web sencilla para el oyente, que entre y se sienta cómodo y sea rápido encontrar lo que viene buscando. Por lo menos al inicio. Luego ya irá todo esto evolucionando y ya tendremos enlaces que vayan a enlaces a páginas de patrocinadores o de lo que sea. Pues eso ya en otro momento. Pero de momento he querido hacer una web bastante sencilla, bastante básica y sobre todo bastante fácil de acceder a ella. Cuando la creé, estuve hablando con algunos compañeros podcasters y lo que me recomendaron que ahora se llevaba y se hacía era poner una página web con una landing page. ¿Qué es una landing page? Pues simplemente es que cuando tú entres a la página web, en vez de encontrarte todo el feed de los programas que se publican, encontrarás los programas que se publican, es decir, los logos de los diferentes programas y tú ya entrarás al que al que quisieras. Es decir, si tú ahora entras en www.thefactorypodcast.es, lo que realmente encuentras no es los últimos programas publicados, sino lo que encuentras es una serie de, una página con los logos de los programas, una breve descripción del programa y el enlace a iVoox, a iTunes y el feed, ¿vale? Si pulsas encima del icono del logo del programa, vas directamente al feed de ese programa, ¿vale? Y ahí tienes toda la información, tienes todos los programas que se han publicado con todos los posts de cada programa, dentro de ese programa concreto, de ese podcast concreto. Porque me parece mucho más cómodo, porque realmente el que entra a escuchar un programa. Y si quiere escuchar los demás, pues no le cuesta nada pulsar encima del programa que quiere escuchar, del otro podcast que quiere escuchar. Y realmente sí está todo mucho más ordenado, mucho más limpio y mucho más cómodo para el oyente. Y después de todo esto, me puse manos a la obra para ver qué hacía con las redes sociales. Yo tenía, sobre todo Twitter, las demás redes sociales casi que ni las uso. Profesionalmente, por así decirlo, el tema de la red, personalmente sí, pero de la red simplemente utilizo Twitter e Instagram que tengo por ahí. Pero bueno, tenía muchas cuentas de Twitter, tenía una cuenta por cada programa. Luego tenía la cuenta de la red, tenía mi cuenta mía. Realmente era mucho trabajo porque tenía que estar pendiente de publicar el podcast publicaba un programa del estudio, por ejemplo. Tenía que publicarlo en la cuenta de Twitter del estudio, retuitearlo o publicarlo con la cuenta de la cadena y luego retuitearlo o publicarlo con mi cuenta. Era demasiado jaleo y realmente es más cómodo para todo el mundo el tener todo concentrado en una misma red social, en una misma cuenta. Más cómodo para ti porque no tienes que estar pendiente de todas las redes sociales ni ver qué tienes que publicar en cada red social. Y para el oyente también es más cómodo porque no tiene que seguir todas las redes, simplemente siguiendo todas las cuentas.
simplemente siguiendo una cuenta, tiene la información de la cadena completa. Entonces, eso es lo que yo he hecho. Simplemente me he quedado con 2 cuentas. @TheFactoryPods, que es la cuenta de Twitter de la cadena. Es la cuenta donde se alberga todo, o sea, donde se va a publicar toda la información de la red entera, de todos sus programas, la publicación de todos los podcasts, todo. Y luego la mía personal, que es @PedroPérezTFP de The Factory Podcast. Ahí es mi cuenta, que es donde yo pues interacciono con otra gente y demás, que no lo hago a través de la red, para que me entendáis. Entonces, bueno, esto es un poco cómo he querido simplificar el tema de las redes sociales, porque es que ya os digo, me parecía más trabajo que otra cosa el irme a ver qué cuenta tengo que usar para publicar el último programa de no sé qué, me parecía más jaleo que otra cosa. Y como os decía, también otro punto que no hablaremos hoy, hablaremos en un próximo programa, pero que os adelanto, es la parte técnica. La parte técnica también la he simplificado mucho. Como os decía, antes del corte de la red, de la reestructuración de la red, estaba muy obsesionado con el contenido, con la producción de los programas. Y ahora soy mucho más simplista en este sentido, porque realmente obtengo el mismo resultado, o incluso puede ser que sea hasta mejor, pero con la mitad de recursos y con la mitad de tiempo, realmente dedicando el tiempo a lo necesario y a lo que realmente necesita ese tiempo, ¿no? Que es elaborar el contenido suficiente, un contenido de calidad, un contenido veraz y que realmente sirva para algo al oyente y que no sea un simple archivo de audio que no tiene nada que ver y que se sube a internet para que alguien lo escuche. Realmente quiero centrar mi atención en lo que realmente la merece, que es en crear programas de calidad, y ya no tanto calidad sonora como calidad de contenido, aunque también calidad sonora, pero realmente de una manera mucho más eficiente. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado este programa. Puedes hacer tus comentarios y conocer el resto de programas de la red en www.thefactorypodcast.es, donde además puedes encontrar también el formulario de contacto. Por supuesto, puedes escribirnos en Twitter a la cuenta @TheFactoryPods o por mail a la dirección contacto @thefactorypodcast.es. Muchas gracias de nuevo por tu escucha y nos vemos muy pronto en un próximo programa. Un saludo, chao.